Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un extraño te hizo sentir menos solo? No un amigo, no tu familia, un extraño. Un completo extraño. Los Extraños. Tremenda película. La serie es medio cogidita. Pero me refiero a alguien cuyo nombre apenas sabías, o tal vez ni siquiera sabes, pero cuya presencia bastaba para que el peso del día se volviera un poco más ligero. Un tipo en un bar, la persona con quien esperabas el colectivo y que nunca intercambiaste más de 10 palabras. Pensalo, de verdad, porque cuando tengas a esa persona en mente, vas a entender este romance gapaje, o sea, gap age, entre un pibe que fuma puchito atrás de un supermercado con una cajerita. Y si no tenés una persona así, bueno, no sé, encontrala, salí, habla con gente, pero el punto que trato de hacer mencionando esto es cómo esta animación japonesa agarra algo tan cotidiano y te permite disfrutarlo con una capa de profundidad que me inspiró a hacer este video. Así que muchachos, bienvenidos a Fumando un puchito behind the supermarket with you. O para los que no saben portugués, fumando un puchito detrás del supermercado con vos. Hay obras que nacen de una visión, hay obras que nacen de años de trabajo silencioso, hay obras que nacen de la necesidad de decir algo urgente que no puede esperar, y luego están las obras que nacen de un consejo casual, de un editor en una tarde de martes que no tiene en su origen ninguna pretensión y es simplemente Jinushi. Dibújate algo con dos personajes así nomás charlando o algo. Smoking Behind the Supermarket with You es esa clase de obra. En 2022 el mangaka japonés Jinushi estaba serializando Rokurei, una historia de fantasía sobrenatural, en la revista Monthly Libis Gangan de Square Enix. Fantasmitas, rituales, lore, mucho lore. Todo lo que uno espera de ese género. Pero en algún momento su editor le sugirió algo completamente opuesto al espíritu de la serie. Le dijo, ¿por qué no te dibujas algo corto? Sin pretensiones, como un ejercicio creativo. Imagínate que dos personajes hacen algo así y están así porque sí y ya está. Entonces el autor quiso ir en una dirección exactamente contraria a Rokurei. Nada fantástico, nada de world building, nada de contarte un poquito cosas de más, algo completamente anclado en la realidad cotidiana. Tenía experiencia personal trabajando en atención al cliente y ventas, así que eligió un supermercado cualquiera de barrio. El 9 de marzo de 2022, Jinushi subió el primer capítulo a Twitter. Este tweet recibió más de 190.000 likes. Square Enix vio los números, reaccionó rápido. En agosto de ese mismo año, ya la serie pasó de webcomic de Twitter a serialización oficial en Monthly Libis Gangan. Para 2023 ya circulaban en inglés a través de Square Enix Manga y Books. Para principios de 2026, 8 volúmenes publicados y para junio de este año, un dibujito japonés completamente propio. Sí, pasó a ser un ejercicio de creatividad y terminó siendo, bueno, una novela de Twitter con 190.000 likes, 8 volúmenes y un dibujito. No está mal para un martes, ¿no? ¿Cómo que por qué no es lo que parece? ¿Por qué escribí eso? Es lo que parece, muchachos, Es un tipo que fuma un puchito atrás de un lugar y se encuentra con una nena y le dice ¿qué onda? ¿Cómo está tu día? Y la chabona le cuenta su día y viceversa, es eso. Pero bueno, pongámonos serios un momento. O tan serios como puede ponerse alguien hablando de una historia en la que el gag central es que un señor de 45 años no se da cuenta de que la chica del supermercado y la chica con la que fuma son la misma persona. La sinopsis se puede resumir así. Sasaki tiene 45 años y trabaja en lo que en Japón se llama una black company, o sea, una compañía que te explota, te estrujan como si fueras un paño, lo último que te queda de vida, que hace del agotamiento una condición laboral estándar, que opera bajo la tácita amenaza de que si no podés con el ritmo hay 10 personas esperando tu silla, hay 10 personas que quieren entrar en esa empresa a trabajar para poder ganar un poco de dinerito. Sasaki es uno de esos empleados, no el exitoso, no el que asciende, no el que tiene grandes planes. Es el tipo que llega a casa tarde, come mal y encuentra su único momento de paz en el supermercado del barrio, donde llamada, la cajera siempre le dedica una sonrisa genuina. Que ya sé que genuina los huevos,
Ella simplemente está trabajando y te obligan a ser amable cuando trabajas, ¿no? Como en cualquier trabajo. Salvo que trabajes en el restaurante ese donde podés ser maleducado. Pero después en otro trabajo yo creo que por lo menos un buenos días tenés que tirarle al cliente. Ay, está bonito mi gato de Mayula. Yo sé que se ve medio cogido y en la espada tiene como que unos puntitos del PNG que no recorté bien, pero eso le da su encanto artesanal, ¿no? La imagen original sí le dice yo y es esta. Ahí le tiro un easter egg rapidito y seguimos con el video. La sonrisa de Yamada es literalmente el punto más alto del día de este hombre. Devastadoramente real, y la serie lo sabe. Un día Sasaki llega tarde, el turno de Yamada ya terminó y sin su pequeño ritual va al estacionamiento trasero a fumar y se topa con una desconocida completamente distinta. Tiene una campera de cuero, es redirecta y tiene un puchito en la mano. La chica se llamaba Tayama y le ofrece fumar juntos. Lo que Sasaki no sabe, y lo que la serie disfruta enormemente en prolongar, es que Tayama y Yamada son la misma persona, que la chica del uniforme y la chica del cigarrillo comparten cuerpo, historia y un corazón que va a tardar varios capítulos en admitir lo que ya es evidente para todos menos para ella misma. La dualidad Yamada-Tayama no es un truco de guión, es el núcleo temático de la obra. El uniforme del trabajo es una máscara que Yamada usa con maestría, no de forma cínica, sino porque así aprendió a sobrevivir en su entorno laboral. Y cuando se lo saca, emerge una versión de sí misma que es más cruda, más directa, más auténtica. Y no, Tayama no es una versión oscura de Yamada, simplemente es Yamada cuando no le exigen que sea educada todo el tiempo. Y bueno, Sasaki sin darse cuenta se va medio como que enamorando de las dos. No es tampoco enamorarse, es más platónico con Yamada porque representa algo puro que al fin puede iluminar su día lleno de oscuridad. Y la otra nena es la que fuma puchos con él y que escucha sus quilombos y que él atesora, porque atesora esos momentos. Pero bueno, no nos hagamos los boludos, que acá sabemos muy bien el quilombito que existe, ¿no? Hay 21 años de diferencia entre estos dos muñecos. Sasaki tiene 45 y Yamada tiene 24. Y el anime no lo oculta ni lo romantiza ingenuamente. La serie te dice, mira, este dato, tenelo en cuenta, loquito, cosa tuya igual, porque tampoco vamos a morirnos si pasa algo con este dato que te acabo de dar. Pero vos, fíjate qué hace con ese dato, A mí me chupa bien las pelotas lo que vos pienses de este dato. Sasaki es pasivo. Hay que decirlo directamente, tiene 45 años, décadas de vida adulta acumuladas, y en el momento en el que lo conocemos es alguien que no tiene proyectos, no tiene ambiciones particulares, no tiene un arco de vida que lo esté llevando a ningún lado concreto. Su mayor acto de agencia cotidiana es decidir qué supermercado visitar. Y siempre elige el mismo, porque ahí está Yamada. Y aparte que atrás en el estacionamiento está su amiga, en donde tienen un lugar para tener una sesión gratuita de cáncer de pulmón. Si uno quisiera ser duro con él, podría decir que es el arquetipo del hombre japonés que el sistema de trabajo devoró. El salaryman, que en algún momento renunció a tener una vida propia para cumplir con las expectativas laborales y que ahora existe en una especie de limbo funcional. Y esa crítica tiene sustento. La serie misma la hace, con delicadeza pero con claridad. Hay un par de escenas en el que el propio Sasaki reflexiona sobre su situación y no llega a ninguna conclusión heroica. No tiene un momento de voy a cambiar mi vida. No renuncia dramáticamente a su trabajo tóxico, no se convierte en otra persona. Entonces, ¿por qué nos importa? Porque hay un concepto que viene de la psicología, popularizado por el investigador Dan McAdams en su trabajo sobre la identidad narrativa, que describe exactamente lo que pasa a Sasaki. Acá el video se va a poner un poco ñi, estudió psicología, pero bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Estudió psicología. Si estudiase odontología, les daría una charlita de cómo Sasaki tiene los dientes hechos mierdas, porque el cigarrillo te detona la dentadura. Pero bueno, estudié la carrera donde el prócer es el loquito que te decía que te querías garchar a tu vieja. Bueno, en fin. McAdams llama a esto estagnación. Y es lo que ocurre cuando una persona llega a un punto en el que ya no cree que tiene algo genuino que dar, ni que recibir del mundo. No tiene por qué necesariamente ser depresión clínica, es más silencioso. Es como una sensación que en el capítulo en donde eras relevante para alguien ya terminó, como que ya está, ya cumpliste tu papel como un personaje en la historia de los demás, vos no sos tan relevante. McAdams también propone que la forma en que las personas salen de esta estagnación, cuando salen, y si es que salen, no siempre es a través de grandes decisiones ni transformaciones épicas. A veces es a través de lo que él llama una secuencia redentora. Un momento en donde algo pequeño pero genuino irrumpe en la narrativa de la contaminación que la persona venía construyendo sobre sí misma, y esta contaminación, en este marco,
Es la historia que nos contamos de que nada cambia, de que ya es tarde, de que el mundo no tiene nada nuevo para nosotros. Sasaki al principio de la historia está en esta contaminación, en plena contaminación, y Tayama vendría a ser, o mejor dicho, Yamada. Bueno, son la misma, pero en realidad sería Yamada, con su sonrisita y con toda la boludez, sería esa irrupción redentora. Pero aquí está lo que me parece genuinamente hermoso de cómo Jin-Ushi construyó a este personaje. Sasaki no es pasivo porque sea débil, es pasivo porque en algún momento aprendió muy profundamente que sus necesidades importaban menos que las de los demás. Esto no lo hace admirable, pero sí lo hace reconocible, terriblemente. Incómodamente reconocible para cualquiera que haya pasado años de trabajo que te exprimen sin preguntarte siquiera cómo estás. Cuando Yamada le pregunta casualmente sin segunda intención cómo está, y no como fórmula de cortesía, sino porque genuinamente le importa la respuesta, Sasaki no sabe qué hacer con eso. Literalmente no sabe cómo procesar que alguien quiera saber cómo está. Eso es lo que lo hace un buen personaje. No a pesar de su pasividad, sino a través de ella. Ahora bien, la secuencia redentora en Smoking Behind the Supermarket, o fumando un puchito detrás del supermercado para los que no saben italiano, tiene una particularidad que vale la pena nombrar. Es bidireccional. Sasaki no es el único que se transforma. Yamada también tiene su propio arco de contaminación, no tan visible, pero presente. Ella lleva años en un trabajo que la ha convertido en dos personas, y en la versión de sí misma que sonríe por obligación, Tayama también existe, y en parte como la acumulación de todo lo que Yamada no puede ser en el supermercado. Lo que pasa entre ellos no es que uno salva al otro, es que el encuentro les da a los dos un espacio donde ninguno de los dos tiene que ser nadie en particular. Pueden simplemente estar, fumar, callarse, reírse de una tontería. McCanns diría que eso es generatividad en su forma más honesta, no el legado grandioso. No el sacrificio heroico, el gesto pequeño que le recuerda a alguien que sigue existiendo. Y con eso creo que podemos cerrar la teoría y volver al estacionamiento. Hablemos del tema que sé que varios de ustedes ya tenían en mente desde que mencioné los 21 años de diferencia de edad entre estos dos muñecos. En el anime, esto, por decirlo con amabilidad, es un subgénero con una reputación complicada, no sin razones. Hay obras que usan la diferencia de edad como un gancho de marketing, sin hacerse cargo de lo que eso implica narrativamente. Hay obras donde la simetría de poder es tan estructural que el romanticismo resulta directamente imposible de sostener con honestidad. El ejemplo clásico del error, A Girl and Her War Dog, donde un guardaespaldas de 26 años se matricula en el instituto donde la protagonista adolescente. El anime intenta presentar esto como tierno, como que protector, como que mira como el chabón se da cuenta de que necesita ayuda. No funciona. Cuando la diferencia de poder es esa de grande, lo que tenés no es un romance, tenés una dinámica de un desequilibrio tan pronunciado que el amor opera más como una consecuencia de la exposición y de la dependencia que como una elección libre. Pero no en todos los age gap son iguales. Aquí quiero hablar de una obra que me parece especialmente interesante en este contexto, After the Rain, o Koi wa Megari no Youni. Es un anime de 2018 producido por WIT Studio que propone esto. Una chica de 17 años, ex atleta lesionada que trabaja part-time en una cafetería, se enamora de su manager de 45 años. Este señor, Kondo, es un padre divorciado, levemente desaliñado, y en algún punto de su vida abandonó su sueño de ser escritor para convertirse en un trabajador responsable y triste. El señor de 45 años no se da cuenta o no sabe cómo procesar que alguien joven lo mire así. Los dos usando el vínculo para redescubrir partes de sí mismos que creían perdidas. Sí, After the Rain y Smoking Behind the Supermarket son básicamente la misma premisa con distintos ángulos de cámara, lo cual, antes de que cualquiera se ofenda, es un elogio para los dos, porque significa que hay algo que en esa constelación de elementos, el agotamiento adulto, la juventud que irrumpe sin manual, el espacio de trabajo como escenario de intimidad involuntaria, esto resuena de una manera profunda y que dos autores distintos con años de diferencia llegaron a explorar desde sus propios ángulos. La diferencia más importante es la que mencioné antes. En After the Rain la protagonista tiene 17 años, la serie tiene esa lucidez de no consumar el romance y de usarlo en cambio como un catalizador para que ambos personajes enfrenten lo que han evitado en sus vidas. Cuando ayuda a la chica a volver a correr, ella le devuelve a él las ganas de escribir. Es un vínculo de reconocimiento mutuo que funciona bien porque Kondo establece límites, porque se da cuenta que bueno, es una nena, tampoco, como diré Franchella, es una nena, no se va a sobrepasar con ella. Smoking Behind the Supermarket tiene el lujo de no necesitar ese límite, ya que Yamada tiene 24 años, es adulta, eligió ese trabajo, no necesita que Sasaki la proteja de nada, y tampoco espera que lo haga. La diferencia de edad sigue siendo notable, 21 años de 21 años, pero el terreno en el que opera es completamente distinto. Dos adultos
con plena autonomía, en un espacio fuera del horario laboral, haciendo algo tan romántico como fumar un puchito en un estacionamiento. Y luego quiero mencionar en contraste a Wotakoi, Lobby Hard for Otaku, porque es la otra obra de anime romántico adulto que más se menciona en este tipo de conversaciones. Wotakoi es maravillosa, los personajes son adultos que trabajan en una oficina y tienen las mismas referencias culturales, las mismas angustias de veinteañero, la misma relación complicada con sus hobbies de otaku, y la dinámica funciona porque la paridad es total. Pero justamente ahí está la diferencia. Wotakoi es un romance que nunca necesita enfrentar la asimetría. No la tiene. Smoking Behind the Supermarket sí tiene 21 años de diferencia entre sus protagonistas y elige no ocultarla. La pone sobre la mesa, la deja ahí incómoda, y cuando tiene que ser incómoda, bueno, que avance desde ahí. Esto requiere más valentía narrativa y el resultado lo demuestra. Bien, hablemos de los números, porque son absurdos y merecen su propio segmento. El 3 de junio de 2026, Crunchyroll lanzó los primeros 6 episodios del anime en formato de 12 mini episodios, con duraciones de entre 9 y 18 minutos cada uno. La emisión televisiva regular en TBS todavía no había comenzado, estaba programada para julio, pero fue un estreno anticipado, exclusivo para suscriptores premium, y fue lanzado casi sin fanfarria, sin campaña de marketing masiva, sin panel de un evento. Básicamente ahí está, vayan a verlo. En 3 días, la serie acumula aproximadamente 14.000 calificaciones en Crunchyroll, prácticamente todas puntuadas al máximo. Smoking Behind the Supermarket se convirtió en el primer anime en la historia de Crunchyroll en obtener y sostener una calificación perfecta de 5 estrellas. Con ese volumen de votos, 14.000 loquitos calificaron esto, ¿eh? Para contextualizar, muchas series con años de historia y bases de fans consolidadas no alcanzan esta cantidad de rating después de completar su emisión completa. Esta lo logró antes de que siquiera comenzara su emisión en la televisión de Japón. La calificación fluctuó brevemente a 4.9 en un momento cuando la visibilidad aumentaba y la expuso a audiencias más amplias, pero regresó al máximo. En MyAnimeList la puntuación establece un 8.46 sobre 10, lo que la coloca entre las mejores series valoradas de su temporada desde sus primeros días. ¿Qué explica esto? La respuesta técnica es que el formato de mini episodios funciona excepcionalmente bien para la plataforma. Son cortos, completos en sí mismos, sin artificios de cliffhanger ni relleno de tiempo, y la serie no se estira para cumplir con una duración convencional. Confía en su propio ritmo y lo respeta. Pero la explicación más honesta es más simple y más poderosa. Hay hambre. Hambre de algo lento y verdadero. Hambre de una historia que no necesite mundos en peligro ni poderes especiales para que le importe lo que le pasa a sus personajes. Hambre de un romance que hable de adultos, que ya no tienen la excusa de ser jóvenes para justificar sus errores, y que aún así, o tal vez por eso mismo, no saben del todo cómo hacer las cosas. 14.000 calificaciones perfectas en 3 días, dicen con números, lo mismo que las 190.000 reacciones en Twitter 4 años antes que Junichi encontró algo real, algo que la gente lo reconoció de inmediato. Muy bien, llegó la hora de hablar del puchito, porque esta serie se llama Smoking Behind the Supermarket with You. El cigarrillo no es decoración, es la excusa, el lenguaje y el espacio donde ocurre todo. Esto me parece fascinante en 2026, donde el cigarrillo como objeto cultural tiene una posición muy particular. Todos saben que es dañino, está en los empaques, en los anuncios, en los datos médicos que nadie puede ignorar, y sin embargo sigue siendo uno de los recursos visuales más cargados de significados que existe en la ficción. ¿Por qué? Hay algo que en el ritual del cigarrillo que es difícil de reemplazar narrativamente. El acto de encender uno, la pausa obligatoria que implica, el humo que hace visible la respiración, que hace visible el tiempo. Un personaje fumando es un personaje que temporalmente dejó de hacer cosas y empezó simplemente a estar. Y eso, en el contexto de una historia sobre dos personas que no tienen tiempo para nada, que viven corriendo dentro de sus respectivas rutinas de agotamiento, convierte el cigarrillo compartido en algo casi ceremonial. El crítico de cine de la revista Cinephile de la Universidad de British Columbia lo describe bien. El acto de fumar en la pantalla es una postura fenomenológica de ritual, donde la exhalación repetida funciona como una forma de redención, una entrega de algo que no puede nombrarse. No lo romanticemos médicamente, pero entendamos por qué funciona tan bien como imagen. Esto no es nuevo. El cigarrillo como objeto de significado tiene una historia larga en la ficción popular, tanto occidental como japonesa. En el cine, Wong Kar-wai, el director hongkonés de Chungking Express y de In the Mood for Love, película que no me copa tanto, Chungking la amé, Fallen Angel es de mis películas favoritas, pero este director construyó una buena parte de la atmósfera de sus películas sobre el humo de cigarrillos. Sus personajes fuman mientras esperan, mientras recuerdan, mientras dejan pasar el tiempo que no pueden controlar. En In the Mood for Love, el humo
se mezcla con el vapor de los fideos nocturnos y la luz de los callejones hasta volverse casi indistinguible del ambiente mismo. No es que los personajes fumen, es que el ambiente fuma. Los personajes viven dentro de eso. Godard hacía algo similar en la nueva ola francesa. En Breathless, el cigarrillo de Jean-Paul Belmondo es casi un accesorio de identidad, una forma de construir desapego estético frente a la cámara. Fumar en ese cine era parte del lenguaje del personaje que no quiere ser leído, que se esconde detrás del gesto. En el anime el cigarrillo tiene una genealogía igualmente cargada. Spike de Cowboy Bebop es probablemente el caso más icónico. Su cigarrillo es tan parte de su identidad que la idea de verlo sin uno resulta casi incompleta. Hace visible su melancolía. Sanji de One Piece usa el cigarrillo como una marca de carácter, el cocinero caballero, siempre con uno en la boca, incluso en medio de una pelea. Rey de Black Lagoon fuma como una extensión de su actitud, agresiva, indiferente, dispuesta a todo y encima, ojo que Black Lagoon nos regaló uno de los mejores besos de puchito del anime. Y luego está Nana. Si hay una obra en el anime que elevó el cigarrillo a símbolo cultural de una manera que generó consecuencias reales, esa es Nana Ozaki. Fuma Seven Stars, una marca real de cigarrillos japoneses, y su hábito es tan central a su imagen punk y rebelde que en 2006, que es el año en el que salió el anime, la Asociación Japonesa Anti-Tabaco presentó una queja formal contra la serie. Su argumento, la cantidad de personajes fumando, con marcas reales citadas, estaba volviendo al tabaco algo fashionable, algo fashionable, especialmente entre mujeres jóvenes. La queja no prosperó, pero es un dato que dice mucho. La ficción tiene ese poder, no porque engaña a nadie, sino porque envuelve el hábito en contexto emocional, en personalidad, en historia. Cuando alguien fuma en una obra que amás, lo que asocias con ese gesto no es el daño pulmonar, es la escena, es el personaje, es cómo se sentía estar ahí. Voy a hablar del nene, voy a hablar de Tatsuki Fujimoto, porque este tipo lo sabe mejor que nadie. El creador de Chainsaw Man, nacido en 1992-93, dependiendo de la fuente, egresado en pintura occidental en la Universidad de Arte y Diseño de Tohoku, es probablemente el mangaka vivo que más consciente ha sido del cigarrillo como herramienta narrativa y visual. En Chainsaw Man el cigarrillo no es solo un accesorio de coolness, es un vínculo emocional con consecuencias. El caso más notable es Himeno, cazadora de diablos en sus veintitantos, que le da un cigarrillo a Aki, su compañero más joven. Conecta a dos personajes, atraviesa tiempo y trauma, y cuando reaparece lo hace en uno de los momentos más devastadoramente bien construidos de la obra. Fujimoto en una entrevista ha citado Fuliculi como una de sus influencias. La manera emocional en la que esa serie usa los cigarrillos en su relación central, una influencia reconocida en la dinámica Himeno-Aki. Y la revista Anime News Network, en una columna de mayo de 2025 dedicada específicamente al cigarrillo en el anime, cierra con algo que me parece honesto y útil. El cigarrillo compartido tiene una dimensión social que trasciende el hábito individual. Pasar un cigarrillo entre personas que solo se ven una o dos veces al año genera una intimidad inmediata, casi irracional. Es difícil replicar esto con otro gesto. Eso es exactamente lo que pasa en Smoking Behind the Supermarket. No es que Sasaki y Yamada fuman juntos porque comparten un vicio, es que fumar juntos les da pretexto para estar en el mismo espacio sin que ninguno de los dos tenga que declarar sus intenciones. Es una pausa mutua, es un paréntesis en el que no existe el trabajo, ni la jerarquía de edades, ni las expectativas. Ahora bien, aquí es donde tengo que hacer una pequeña parada y ser directo, porque sería hipócrita no hacerlo. El cigarrillo es real, es físico. El que fuma de verdad en los estacionamientos traseros del supermercado a las 11 de la noche es un camino bastante confirmado hacia problemas cardiovasculares, enfermedades pulmonar, obstructiva crónica y un catálogo de otras complicaciones que el cuerpo no agradece. No hay cantidad segura. La dosis mínima de daño empieza en el primer cigarrillo y a diferencia del romance entre Sasaki y Yamada, los efectos no son bidireccionales. El tabaco no recibe nada de vos. Odio y detesto ponerme serio de la nada, pero es que lo tengo que hacer porque esta serie de mierda tiene un capítulo en donde Sasaki literal se va a hacer un chequeo y están todos preocupados porque el chabón fuma un montón y puede llegar a tener problemas de salud, y al final del capítulo es como que le dicen: che, estás re sano con 45 años y toda una vida fumando, seguí fumando, campeón. Es más, fuma con la loquita esa atrás del supermercado que te acabaste de agarrar, así fortalecen más su vínculo. Este anime debería llamarse Me enamoré de la cajera y el cáncer de pulmón nos hizo más cercanos. Mira, les tiro una idea pero un isekai. Reencarné en otro mundo y hice a toda mi party adictos a la nicotina. Pauso acá para interrumpir, porque esta música está copada usarla,
pero por el copyright te dice ñao ñao amigao. Bueno, vuelvo. Ustedes dirán, hijo de puta, me recortas la onda. Es verdad, pero es que vi música sin copyright para poner y no me convencía, es muy garcha. Quiero volver un momento al origen, porque hay algo en la actitud de Jinushi frente al éxito que me parece relevante para entender por qué esta obra funciona. Cuando se anunció oficialmente la adaptación al anime en julio de 2025, Jinushi publicó un comentario en el sitio web oficial del proyecto. No fue una declaración grandiosa ni una lista de promesas, fue algo notablemente contenido. El proyecto en sí lleva tiempo en marcha, y estoy supervisando todos los aspectos que no van más allá del alcance de mi autoridad como autor del manga. En esta etapa no tengo intención de decirles nada irresponsable. Los creadores involucrados con el anime son profesionales que son tan sinceros y generosos como pueden serlo hacia la obra original. Hay algo en estas palabras que es completamente coherente con el espíritu de la serie. No promesas, no grandiosidad, solo la honestidad de alguien que sabe lo que tiene entre manos y elige no exagerar. El autor comenzó con un ejercicio de calentamiento, que vio como ese ejercicio acumuló 190.000 likes en días y luego lo vio convertirse en 8 volúmenes y un anime de récords en Crunchyroll. Este autor habla de su obra con la misma modestia con la que Sasaki habla de sus propias necesidades, como alguien que todavía no termina de creer que lo que tiene es tan valioso como los demás dicen que es. Eso, creo yo, no es casualidad. Y bueno, llegamos al final, gente. Tengo que ser honesto, una parte de mí quería cerrar esto con algo muy profundo sobre la psicología humana y el significado de la vida, pero creo que el video ya tuvo suficiente de eso. Y además sospecho que Jinushi mismo se reiría un poco si le dijera que su manga sobre un señor que no reconoce a la chica del supermercado cuando se cambia de ropa termina siendo un video essay de YouTube con una meditación profunda sobre la condición humana. Aunque claro que lo es, solo que no necesita decirlo en voz alta para hacerlo. Lo que Smoking Behind the Supermarket with You logra, y lo que explica tanto los likes en Twitter y las calificaciones en Crunchyroll, como los 8 volúmenes vendidos, como el hecho de que la gente le mande captura de este manga a sus amigos con el mensaje "este soy yo", es algo que las mejores historias hacen siempre. Te hacen sentir menos raro por ser como sos. Sasaki es pasivo, está agotado y encuentra sentido en una cajera de supermercado. ¿Cuánta gente hay en el mundo que encontró un momento de paz en un lugar realmente pequeño o inesperado? En la persona del kiosco, en el colega silencioso, en el extraño del café que siempre te dejaba el asiento en la ventana. Yamada tiene 2 versiones de sí misma y no termina de saber cuál mostrarle al mundo. ¿Cuánta gente vive exactamente en esa tensión? En lo que el trabajo exige y lo que uno realmente es cuando se saca el uniforme. La serie no resuelve nada. Sasaki no renuncia a su empresa tóxica, Yamada no se ilusiona ni se ilumina con una revelación sobre su identidad. Los dos siguen siendo personas con sus cosas, que encontraron un estacionamiento de un supermercado, a alguien con quien fumar y callarse y eventualmente admitir que hay algo ahí. A veces eso es suficiente, a veces eso es todo. Y si hay algo que estas historias, la de Jinushi, la de Won Kar-wai, la de Fujimoto, Nana, la de la chica de After the Rain, tienen en común, más allá del cigarrillo y más allá de los géneros y los formatos, es que hablan de personas que encontraron en el lugar menos esperado la sensación de que no estaban del todo solos. Y eso no requiere 190.000 likes para validarse. Pero aparentemente lo consigue de todas formas con 190.000 likes. Y antes de que se vayan, si en algún punto del video les dio ganas de fumar, háganme el favor de recordar que la dinámica del cigarrillo compartido se puede replicar perfectamente con un mate, un café, una gaseosa o simplemente estar en el mismo lugar al mismo tiempo sin hablar. El efecto de la conexión es el mismo, los pulmones les van a agradecer. Cuídense mucho, cuídense físicamente, cuídense emocionalmente, busquen sus llamadas, busquen sus Sasakis, y si encuentran un estacionamiento fresquito, tranquilo, a las 11 de la noche, quédense ahí un rato, que seguro capaz vayan unos tipos, los punguen y les roben todas sus pertenencias, que bueno, van a ir de mi parte. Amigos, yo sé que van a fumar igual. Si ya fumas, que un random venga y te diga, che, está mal lo que haces, como que te va a chupar un huevo, así que no pasa nada. Pero si no fumen, si no fumen, no fumen, boludo, en una verga. Quiero saber cómo te hicieron para conseguir Night Dancer de ending, boludo. Hijos de puta. Donde moi yo na yoruda quedó, yo me kikira me quito kimimo. Pam, pam. No, hijos de puta, ¿cómo hicieron para sacar este tema, man?